Muy bien, estamos en Prensa Aseguradora. Es el momento de Iván Kachanowski, que es director del Departamento de Economía del SAD. Hola Iván, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo están? Muy Muy bien, bien. gracias por estar en el programa. Espero que alguna vez tengamos la suerte de tenerte aquí también. Si los Ya lo tiempos lograremos. dan, Ahí. Vamos a insistir. Vamos a insistir a ver vamos, si lo logramos. dale. Oíme, ¿qué ganó el gobierno, antes de entrar un poco en la economía puntual, qué ganó el gobierno con las elecciones que el domingo Dorni quedó primero con el 30%? ¿Qué ganó económicamente el gobierno? ¿O dónde lo va a explotar eso? No, creo que ganó mucho en términos de confianza, ¿no? Cuando uno ve el lunes la reacción de los mercados, se toma como una consolidación de que la gente todavía sigue respaldando este proyecto, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy importante para el gobierno debido a que demostró que está sólido en términos políticos y que tiene un respaldo fuerte todavía. Y esa confianza obviamente hace que el país baje, que esto se vuelva más market friendly, es decir, que podamos de alguna manera empezar a depender menos del FMI. Pero bueno, después queda lo de siempre, ¿no? Hay que encarar reformas, hay que seguir consolidando el equilibrio macroeconómico, ¿no? Digamos, hay mucha tarea por delante. Pero es una buena señal que los mercados festejaron y es un paso más en la dirección política correcta desde el punto de vista de la libertad avanza, obviamente. Lo que pasa es que, bueno, hablando de las reformas, hoy tuvimos un no quórum para el tema de reforma, eh, digamos, de jubilatorio, régimen jubilatorio y demás. Obviamente la oposición está bastante aséptica o escéptica para poder dar quórum en temas muy puntuales que al gobierno sí le interesa para las reformas financiera, laboral y demás. Eh, la posición que el gobierno tiene desde el punto de vista político es mantener o bajar la inflación como lo vino haciendo este mes en relación al mes pasado. Ahora, para el SEADE, ¿estos guarismos son reales? ¿Cómo estás viendo el último semestre del año? Bueno, a ver, yo creo que la tendencia es buena, pero una vez más no hay que perder de vista que los riesgos siguen Mm. estando, ¿no? Yo lo que siento, la sensación que tengo cuando miro los números, es que antes había más desequilibrios macros que estaban siempre al borde de explotar. Bueno, ahora con el acuerdo con el fondo, con un respaldo monetario, con el riesgo país que está empezando a ceder, no es que los riesgos desaparecen, ni mucho menos, pero no es tan urgente solucionarlos para ganar confianza, ¿no? Como que tenés un poquito más de tiempo, ¿no? Yo suelo decir que es como que te diga, tenés 3 horas para ordenar tu cuarto o tenés 3 meses. Bueno, ahora tenés más tiempo para ir ordenando la economía sin que te respiren las variables económicas en la nuca. Acá hay dos desafíos. Una es la acumulación de reservas. El gobierno lo está poniendo en segundo lugar, no en primer lugar. Está poniendo en primer lugar bajar la inflación. Y eso implica, por ahí, contradecir algunas cuestiones que se hablaron con el fondo, ¿no? Y en segunda instancia, cómo va a ser la recuperación económica, que ya recuperó bastante, pero no fue homogénea. A algunos les fue bien, a otros les fue mal. ¿Cómo sigue esto? Ya estamos cerca del último techo relativo del nivel de actividad. ¿Se va a seguir creciendo o vamos a quedar ahí? ¿No? Esto es un desafío que para nada está resuelto, porque sin reformas es difícil quebrar ese techo que se está alcanzando, ¿no? Es el techo que tenemos hace 12 años. Hace 12 años no lo podemos quebrar. Y para quebrarlo ahí son necesarias las reformas, y para las reformas es necesaria una victoria en octubre. Y para octubre hay que llegar a octubre. Bueno, y así. Bien, en ese sentido, buenas tardes, Iván. ¿Ves que refuerza esta victoria en la ciudad, esa posibilidad de que en octubre se den esos resultados que puedan llegar y arribar a esa reforma necesaria para poder romper ese techo? Yo creo que hay buena perspectiva electoral. Que lo que se logró con esta elección del fin de semana pasado es generar esa confianza de que al gobierno le puede ir muy bien en octubre. Yo creo que le va a ir bien. Debería aparecer algo o volcar económicamente de una manera muy, muy fuerte para que esto no ocurra, dado que la oposición está muy perdida, ¿no? Porque no hay un opositor ahí tangible, firme, que vos sientas que puede desafiar al gobierno. Entonces, entre la falta de oposición, que gran parte de la población sigue de alguna manera respaldando, diciendo, bueno, sigo teniendo paciencia, entiendo que esto está duro, pero sigo teniendo paciencia.
que tendría que pasar algo muy grave para que la imagen caiga, me parece. Yo creo que la Libertad Avanza va a ser una buena elección. Sobre todo porque la imagen está muy atada a lo que pase con la inflación, que es lo que está priorizando el gobierno. No digo que sea lo correcto hacer, pero políticamente me parece una jugada interesante. A mí me preocupa que no se acumulen reservas, pero la imagen positiva está dependiendo de que la inflación no vuelva a subir. Para acumular reservas implica que tenés que comprar algo de dólares y que el tipo de cambio suba y que te comprometa la desinflación. Entonces, bien. a mí me parece que el gobierno acá súper claro, ¿no? Está diciendo, bueno, hasta octubre va a priorizar la inflación, después veremos cómo sigue esta historia. Se lo escuchó a Javier Milei diciendo, bueno, hablando de un próximo año sin inflación, bueno, después Caputo por ahí un poco más con los pies sobre la tierra. Tenemos que pensar en esta expresión del presidente como una más de esas expresiones eufóricas, o realmente hay una posibilidad de que esto ocurra, digo, teniendo en cuenta esto de las reservas también que comentabas recién, digo, es un paso obligado, es imposible alcanzar una inflación prácticamente cercana al cero para el 2026. Y para el 2026 no lo creo, ¿no? Digamos, a ver, la inflación bajó más rápido de lo que nosotros esperábamos, digamos, la mayoría de casi todos los consultores esperaban una inflación más alta, terminó siendo más baja. Lo que también es cierto es que una vez que empezás a acercarte a niveles de inflación más normales, todavía no estamos en situación normal, pero bueno. Bueno, se cortó la comunicación, ¿puede ser? Bien, lo perdimos un segundo a Iván, si te parece, vamos con una breve gacetilla hasta que reconectemos. Dale, aprovechamos estos segundos. Entonces, vamos con una gacetilla. Paz de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires rindieron exámenes. En los últimos días se realizaron 3 nuevas mesas de examen destinadas a aspirantes a productores asesores de seguros y a profesionales en proceso de actualización de matrícula. Las sedes fueron Santa Fe, Paraná, Entre Ríos y Junín, Buenos Aires, en una acción que refuerza el compromiso federal de la entidad con la formación del sector. Ya volvimos a conectarlo. Volvimos entonces y volvemos con Iván. Bueno, gracias por estar de vuelta ahí. Bienvenido de vuelta. Vos, no, es la vida, no hay problema. Oíme, ¿qué te iba a decir? Hablamos del ingreso de plata, hablamos de la acumulación. La acumulación es porque, digamos, para poder acumular tenemos que comprar dólares, que es lo que le permite emitir al gobierno para esa causa. ¿Eso es así? Sí, digamos, a ver, hay un compromiso con el fondo que de acá a 3 semanas, un mes, hay que acumular reservas, más o menos 4.500 millones de dólares, y no se está comprando dólares en un contexto donde te es fácil comprar dólares porque el agro liquida, ¿no? Estamos en época de liquidación. Entonces, ahora es cuando hay dólares para comprar. Después es más difícil. Entonces, que no se esté aprovechando este momento, este timing, para acumular algo de reservas, a mí un poco me preocupa y bueno, demuestra claramente que el gobierno está más preocupado porque la inflación sea baja que por acumular reservas. ¿Vos considerás que va a haber un nuevo blanqueo? A ver, más blanqueo, menos colchón. Y por otra parte, en el último evento de AmCham Summit 2025 de esta semana pasada, Arriazu, que es un colega tuyo, obviamente manifestó: el mundo aprecia lo que se está haciendo, pero recuerda la historia argentina. Y sí, ¿no? Digamos, ahí Arriazu creo que hizo un punto interesante, ¿no? Digamos, ya, vos ya tenés el equilibrio fiscal, tenés también superávit en la balanza comercial y el riesgo país sigue alto. ¿Qué quiere decir eso? Y bueno, que Argentina sigue siendo el borracho de la mesa, ¿no? Entonces esa imagen queda todavía, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si se mantiene sobrio o no se mantiene sobrio esta vez Argentina, ¿no? Y aparte, si volvemos para lo que fue la presidencia de Macri, ganó las legislativas muy cómodamente y después no terminó bien la historia, ¿no? Entonces, eso es relativamente reciente, ¿no? Y los inversores lo tienen presente y bueno, yo creo que sí, para el momento de esperar inversiones pesadas, creo que eso ocurriría en un segundo eventual mandato de la Libertad Avanza, con o sin Milei, quien sea que lo suceda si no es él, pero en un contexto donde se vea que también se avanzan las reformas. O sea, el inversor yo creo que sigue esperando las reformas. Si eso ocurre es muy prometedor, Argentina. Si eso ocurriera es muy prometedor. Pero bueno, no es tan sencillo que ocurra, ¿no? No digo que sea imposible, pero hay que ganar músculo político en el Congreso, hay que negociar, algo va a haber que ceder. El gobierno
igual negocia bien, ¿no? A ver, digamos, uno lo ve extremista a los gobiernos, pero van saliendo algunas leyes. Y bueno, eso quiere decir que también están negociando, ¿no? Por ahí hay una retórica política, pero después, al momento de negociar para que salgan las cosas, ha mostrado cintura, ¿no? Digamos, no, vos tenés ahí a francos negociando, no a un libertario, ¿no? A alguien que entiende de política, ¿no? Entonces, eso es pragmatismo. Contame, ¿y vos crees que hay riesgos sociales en este ajuste que tiene la Argentina de hoy? Desde luego que riesgos sociales. También creo que gran parte de la sociedad igual es consciente de esto y por lo que yo hablo con la gente, lo que me dicen, obviamente no todos, pero algunos, varios, están dispuestos a tenerle paciencia todavía a lo que suceda, pero obviamente todo tiene un límite, ¿no? Yo no me acuerdo si lo conté acá la última vez o en otro programa, pero cuando me vinieron a hacer un arreglo a la casa, el señor que hizo el arreglo me lo dijo así, mirá, yo si ganaba Alberto siento que me iba a comprar una moto en 6 meses, ahora siento que tengo que esperar 1 año y medio, pero si yo me puedo comprar la moto al 1 año y medio, lo voy a volver a votar, ¿no? Entonces entienden que hay un esfuerzo para algo mejor, ¿no? Y que por ahí lo que pasaba antes era, bueno, un consumo de corto plazo que te genera una especie de ilusión que estás mejor, pero después estás con la inflación que es invivible. Y bueno, eso se entendió y hay una paciencia extra. Hay una paciencia extra, pero no es infinita, ¿no? Y eso es lo que hay que entender y que es difícil de medir. Hablábamos al inicio del programa, bueno, aquí cerca tenemos el Congreso a 2 cuadras, ya cuestión de todos los miércoles, el tema jubilados, ¿no? Bueno, esto que cayó la sesión y demás. Sumo, Libra, el caso Libra, ahora se sumaron también a la causa y los reclamos otros actores. Digo, hasta tanto estos temas que por ahí no llegan a ser mella en el gobierno, ¿hasta dónde crees que pueden seguir estando así? Digo, ¿no? Hasta que no se conviertan realmente en un problema. ¿Hasta dónde el gobierno puede seguir aprovechando estos índices favorables? Serán cuestionados qué tan favorables son en realidad en el fondo, digo, ¿no? El índice de inflación y demás. ¿Hasta dónde puede seguir jugando esa carta al gobierno? Bueno, de lo que mencionás, yo creo que la gente por ahí no le da tanta importancia como por ahí le estoy dando yo, o colegas más que la gente, pero ojo con lo de Libra. Yo creo que lo de Libra puede llegar a ser un problema, ¿no? Digamos, no interno, pero si escala afuera y hay cuestiones, se hace ruido, le puede afectar la imagen. Entonces yo es algo que todavía no entierro, ¿no? Digamos, está bien, pasó, la gente se olvidó, pero ojo con Libra que puede llegar a ser algo que genere problemas en el futuro. Yo no lo descarto. Habrá que ver cómo evoluciona, ¿no? Porque está la situación interna, también se está investigando afuera, ¿no? Y, bueno, y afuera la investigación sigue. Entonces, hay que ver qué ocurre ahí. Temas jubilados siempre es un tema sensible, pero también hay mucho uso político de eso, ¿no? Y la gente también se cansó del uso político para las marchas, para hacer ruido, ¿no? Y si bien los primeros 4, 5, quizás hasta 6 meses del gobierno de La Libertad Avanza fue bastante duro con lo del ajuste a los jubilados, bueno, esto empezó de a poco a revertirse. Si hay algo en la tendencia fue coherente Milei, que a mí me preocupaba al principio y después sí que fue cambiando, es que cuando empezó a hacer el ajuste, a grandes rasgos, gran parte del ajuste cayó sobre el sector privado y la promesa había sido otra. Y en la tendencia, cuando uno va viendo los números de los últimos meses, y bueno, no, ahora se está revirtiendo, la verdad que el ajuste lo está pagando más el sector público que el sector privado. Yo nunca le creí que todo el ajuste lo iba a pagar el sector público porque es imposible, no por no creerle, ¿no? Entendía que hacía campaña, que estaba haciendo campaña. Pero sí es cierto que si uno mira la tendencia, el ajuste del sector privado cae y el ajuste del sector público sube. Y esa tendencia a mí me interesa mirarla para ver si es verdad que va hacia ese norte que él sostenía, ¿no? Bien. Me parece que es una de las cuestiones a monitorear. Justamente aprovechando ese seguimiento que haces a estos índices, digo, en línea con achicar el Estado, ¿crees que todavía hace falta más achicamiento del Estado, no sé, privatizaciones, demás, o ya se está en un equilibrio? No, a ver, las privatizaciones
licitaciones se pueden seguir haciendo y bueno, había estudios que mostraban que podían reflejar hasta un punto del PBI si privatizabas las empresas públicas que estaban mal de liquidez, no todas. Ujú. ¿No? Y bueno, era un punto, no tampoco era algo despreciable para nada. Ahora, yo creo que hay gran parte en las provincias, ¿no? Digamos, cuando sufrimos este incremento de empleo público que arrancó en el 2003, el empleo público creció mucho hasta el 2017 más o menos, creció como 5 puntos del PBI. Bueno, de esos 5 puntos del PBI, 4 fueron crecimiento en las provincias. Entonces, si vos tenés que revertir esa situación, suponete que vos dijeras, bueno, quiero volver a como era antes, Claro. ¿no? Que esto último fue un exceso. Bueno, gran parte de esa tarea, por lo menos en lo que es empleo público, recae sobre las provincias ahora, y esa es la parte difícil, porque vos no podés decidir sobre otra jurisdicción. Y ahí Bien. es donde necesitas cierto diálogo, cierto consenso, ¿no? Para ver cómo se hace. Y ahí me parece que bueno, no está tan sencillo, ¿no? Uno escucha las declaraciones a veces de Caputo, de Milei, diciendo, bueno, ahora les toca a las provincias. Bueno, pero va a tener que ser dialogado, no creo que se materialice rápidamente. Y sí creo que hay mucha cuestión de burocracia, mucho kiosco todavía por recortar, que esa es la tarea que va haciendo Sturzenegger, que tiene que ver más con desregulaciones que reformas, y está muy bueno, pero también hay que entender que lo que te cambia para que lleguen las inversiones son las reformas, no las desregulaciones. Las desregulaciones son un complemento de las reformas, pero no un sustituto. Bien. Bueno, te quiero preguntar, dentro de las medidas del gobierno, la baja de aranceles no es un tema menor. Se habla del 16% ahora, se habla del 100% para 2026 a partir de enero. Esto ya está teniendo sus problemas en el sur, lo estamos viendo en el paro Tierra del Fuego. Por otro lado, tenemos en algunos supermercados se ve baja de precios, se ve más cantidad de alimentos que antes no estaban, de distintas marcas que están volviendo a reflotarse y demás. Pero aún con un ajuste fiscal como estamos llevando, ¿qué es lo que le preocupa a Iván Kachanowski? No de lo que está haciendo el gobierno, sino de lo que va a tener que hacer. A mí, por ahí me preocupan dos cuestiones. Una es esta cuestión de insistir con el tipo de cambio bajo, ¿no? Que antes era con el crawling peg, entonces estaba bastante intervenido el tipo de cambio. Ahora está menos intervenido, pero igual está intervenido porque se interviene en los mercados futuros. Más el desembolso del fondo te da la sensación de que si el gobierno quiere tirar el tipo de cambio para abajo, lo puede hacer. Y si bien es cierto que cuando uno ordena la economía, el tipo de cambio suele ser bajo, me parece que cuando habla Caputo desde ese punto de vista, como diciendo, bueno, tiene lógica que el tipo de cambio sea bajo porque estamos haciendo la tarea, me parece que está acelerando los procesos, ¿no? Yo siento que estamos empezando a hacer la tarea, que hizo parte de la tarea, pero no toda la tarea, con lo cual no me parece que este sea un tipo de cambio acorde a la situación de Argentina. Sí es cierto que si Milei logra bajar los impuestos de manera exitosa, entonces sí tiene mucho sentido un tipo de cambio como el que tenemos ahora, porque vos ganás competitividad porque bajas impuestos. Y pasaría por primera vez que Argentina se vuelva competitivo porque bajas impuestos, sino porque devaluás. Que cuando devaluás te volvés competitivo, pero por poco tiempo, porque después viene la inflación. Ahora, un tipo de cambio ahora que me parece forzado, está bajo pero de manera forzada, y si no acompaña a tiempo una baja de impuestos, creo que te puede meter en un problema, y ahí se comunica con la segunda parte que me preocuparía, que es que te haría subir la inflación que tanto te está llevando tiempo bajar y que te está haciendo una buena tarea. Y bueno, y un tercer punto es, creo que tanto Milei como el equipo económico tienen muy claro las cuestiones de la macroeconomía, ¿no? De cómo funciona un equilibrio general en términos macroeconómicos, y que está un poco descuidada la micro, ¿no? Que por ahí haría falta, no sé, tener a alguien que entienda bien la micro para poder ver qué está ocurriendo en los sectores, en qué se puede mejorar, en qué no, porque tampoco es cuestión de estar subvencionando
sectores o que son improductivos, ¿no? Pero bueno, ¿cómo hacemos esa transición? Me parece que está un poco librada, bueno, que pase lo que pase. Ok, Iván, gracias por esta participación. Quedamos pendientes de acá a octubre, a ver, expectantes, a ver cómo viene la mano y qué va a pasar después. Bueno, muchas gracias. Abrazo. Un abrazo.